Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les traigo la séptima parte sobre ¿qué hubiera pasado si Goku tenía una hermana gemela? Recuerda ver las partes anteriores si recién estás viendo esta, ya que si no las ves vas a hacer comentarios confusos que fueron la respuesta en dichas partes. No olvides tampoco activar la campanita de las notificaciones para estar atento a más actividad del canal. Sin más, comencemos. Después de los acontecimientos sucedidos contra Majin Buu, al paso de un año habría despertado el dios de la destrucción Bills a destruir algunos planetas que fueran inservibles en el universo. Posteriormente regresaría a su planeta para hablar con Whis sobre Freezer y los Saiyajin, donde Whis le recordaría que Freezer destruyó el planeta Vegeta. Pero años después un Super Saiyajin llamado Goku enfrentó al sujeto, mostrándole la batalla que se llevó a cabo en el planeta Namekusei. Whis le mencionaría que aparte tiene una hermana gemela y también el príncipe Vegeta se encontraba con vida en la Tierra, por lo que Bills sin más le ordena a su asistente que lo lleve al planeta, en el que se estaba llevando la fiesta de Bulma, y aquí Goku estaría presente al ser esposo de ella en esta ocasión, donde Kaiosama avisaría con anticipación a los demás que el gato desnutrido se acercaba, por lo que al pasar unos minutos aparecen, y Bills les pregunta si conocen algo acerca del dios Super Saiyajin. Ninguno de ellos sabría a lo que se está refiriendo, hasta que Bulma suculentamente aparece para invitarlos a comer en su fiesta, así calmando la situación de todos, o hasta ese momento, ya que Majin Buu no le daría pudín a Bills, causando que este se enfade, mientras que los demás guerreros irían a detenerlo, donde 18 sería golpeada por Bills, y Vegeta se transformaría en Super Saiyajin 3 con un incremento de energía, diciendo que nadie toca a 18, lanzándose a atacar al dios destructor, al cual le acertaría algunos golpes desde un inicio. Pero después Bills dejaría de contenerse y lo derribaría sin problemas, donde Gookie propondría el uso de las esferas del dragón, y así llamando a Shenlong para preguntarle acerca del dios Super Saiyajin. Shenlong se impactaría ante Bills, y explicaría acerca del ritual que se debe hacer para invocar al dios Super Saiyajin temporalmente. Goku sería el elegido para aquel, y recibiría la ayuda de Gookie, Vegeta, Gohan y Maron, donde esta última equivaldría a la energía de 2 Saiyajin al estar esperando un bebé, cosa que reveló en ese instante como Videl. Así que Goku, después de recibir la ayuda de los demás, se convertiría en el dios Super Saiyajin que comenzaría a enfrentar al dios de la destrucción Bills. La batalla tomaría un rumbo parecido al de la historia original, pero Goku, al ser más inteligente, tomaría nuevas estrategias en su batalla contra Bills, donde después de pelear por mucho tiempo en la atmósfera, Bills crearía una esfera de la destrucción, y Goku un Kamehameha. Ambas energías chocarían y harían temblores, donde cada uno iría aumentando más su poder para ganar en el choque de poderes. Goku, al no poder resistir más, decide usar el Kaioken, con el cual lograría contrarrestar dicho ataque e impactar en Bills al instante. Después de desvanecerse el polvo, Bills estaría intacto, mientras que Goku caería desgastado a la Tierra, donde Bills, satisfecho, decide dejar la Tierra como está, y marcharse junto a Whis a dormir por un tiempo. La Tierra pasaría por una larga paz, en la que Gohan y Videl ya tendrían a Pan, y Maron con Sharpner a un hijo llamado Trunks, ya que como en esta ocasión no existe Trunks, Bulma les habría propuesto dicho nombre. Whis volvería a la Tierra para probar unos platillos que Bulma tendría listos, y de ahí Goku le habría pedido entrenar a Whis, el cual terminaría aceptando, y Goku también buscaría a su hermana para que lo acompañe, y ella también aceptaría entrenar con su hermano gemelo. Meses adelante Tarbol había visitado a Goten para entrenar y charlar un poco, dándose cuenta de que Gookie no estaba presente, y este le mencionaría que ella como su tío Goku se fueron a entrenar con Whis. Así que después le avisaría a su padre Vegeta sobre ello, y esperaría a la próxima llegada de Whis, al cual convencería para ser su alumno, y así los 3 Saiyajin puros comenzarían a dominar el Ki divino, y alcanzarían el Super Saiyajin azul. En la Tierra habrían llegado Sorbet y Tagoma en busca de las esferas del dragón, arrebatándoselas a la banda Pilaf, donde le pedirían a Shenlong traer los pedazos de Freezer a la Tierra, ya que este murió en Namekusei, y lleva más de un año muerto, por lo que los otros 2 deseos serían arrebatados por Shuimai. Los otros 2 se regresan a su nave para regenerar a Freezer y explicarle de que Goku se ha vuelto mucho más fuerte desde aquella vez, hasta peleó contra Majin Buu. Freezer entonces, tras estar informado, se pondría a entrenar durante 4 meses, los cuales al pasar llegaría con 1000 soldados a la Tierra. Jaco avisaría una hora anticipadamente a Bulma, quien llamaría a Giz con un helado de fresas para que venga lo más pronto posible. Mientras que Gohan, Maron, Tarbol, Bura y Goten, como 18, Krillin, Tenchin Han, Piccolo y Roshi se reunirían en el lugar para enfrentar a la mayoría de los soldados presentes. Bueno, Trunks se quedó donde Videl y Pan XD.
Gohan y los niños usarían el Super Saiyajin fase 2 para enfrentar a los soldados, y Marón su estado místico para enfrentar a Freezer, el cual se vería impactado de que dicha niña que recuerda haber visto en Namekusei, le esté causando mucho daño. Freezer pasaría a su forma final para liberarse de dichos problemas, donde al final los demás deciden ayudar a Marón al quedar en dificultades. Freezer mandaría a volar a Marón para posteriormente lanzar un rayo, en el cual Krillin volaría rápidamente para recibirlo. Pero de repente alguien habría desviado esa energía, era Gookie, la cual llegó con Goku y Vegeta gracias a la teletransportación de su hermano. Ella al ver que su familia estaba en peligro se convierte en Super Saiyajin azul para pelear de inmediato con Freezer, el cual al verse sorprendido de que la hermana del sujeto que lo enfrentó se podía convertir en Super Saiyajin, siendo de un color azul en vez de rubio. Freezer entonces algo impactado decide pasar a su forma dorada, y los dos comenzarían a tener su pelea, en la que Gookie tendría la ventaja al ser más fuerte que el Goku de la historia original, y por el bonus de su furia al ver que su familia estaba corriendo peligro sin su presencia. Freezer recibiría una paliza de la Saiyajin, y ninguno de sus ataques tendría efecto ante ella. Golden Freezer cargaría una supernova para poder hacerle daño alguno, mientras ella cargaría un Super Kamehameha, y ambos ataques serían lanzados al instante, donde el Kamehameha de Gookie contrarrestaría el ataque de Freezer hasta llegar a él y desintegrarlo completamente. Gookie con sus últimas palabras le diría que eso es por lo que le hizo a su raza y la humillación en Namekusei. Tras ello los tres Saiyajin puros decidirían quedarse un tiempo en la Tierra, mientras que Gohan y Marón decidirían entrenar con Whis, y así después de unos meses obtendrían el Super Saiyajin azul, donde también llegarían Champa y Vados, los cuales harían una competencia de comida con Bills para comprobar que la de cada quien es más deliciosa. Y así la de Bills terminaría convenciendo a la de su hermano gemelo, el cual pensaría en hacer un torneo con 5 participantes de sus respectivos universos a cambio de las super esferas con las que planea cambiar tierras si gana. Ahí también estarían Goku, Gookie y Vegeta presentes, quienes aceptarían de inmediato participar. Pero también pensarían en que participen Majin Buu y Piccolo aparte, ya que Gohan y Marón preferirían pelear más en una oportunidad de proteger a quienes quieren. Así que después Champa y Vados se irían a su universo para terminar sus planes, mientras que Whis llevaría a sus alumnos a la Tierra para estar preparados, donde Goku hablaría con Bulma para que construya un super radar, y al otro día Yako la llevaría donde Zuno para obtener información de las super esferas. Al otro día Goku, Vegeta y Gookie entrenarían durante 3 años en la habitación del tiempo, mejorando lo que aprendieron durante su entrenamiento con Whis. Pasando dichos 3 días se irían al planeta sin nombre junto a Whis, haciendo el examen de inteligencia, del cual Majin Buu terminaría reprobando. Así que el primer combate se desarrollaría entre Goku y Botamo, en el que obviamente tarde o temprano se le descubre la debilidad de sus piernas y termina siendo arrojado de la plataforma. Posteriormente Goku enfrentaría a Frost, humillándolo tanto en su primera forma como en la de asalto. Goku se convierte en Super Saiyajin para que luego Frost pase a su verdadera forma, en la que Goku seguiría demostrando superioridad ante el demonio del frío del universo 6, dándose tantos golpes entre sí, hasta que Frost aprovecha de sacar su aguja para el próximo choque de puños, en el que dejaría inconsciente a Goku y lo arrojaría de la plataforma. Posteriormente Piccolo entraría a la plataforma para pelear contra Frost, y a pesar de demostrar mucha superioridad ante él, terminaría vencido de la misma forma. Yako se percataría de la aguja, y descalificarían a Frost. Pero Vegeta interviene para él mismo darle su merecido, y así entrando se convierte en Super Saiyajin y por primera vez humilla a un demonio del frío. Luego no habrían cambios en su enfrentamiento contra Vegeta y Kiabe al tener que lidiar de la misma manera a como hizo originalmente. Hasta la batalla contra Hit igual terminaría perdiendo al desgastar energía en sus batallas anteriores. El turno siguiente iría para Gookie, la cual le preguntaría a Yako si pudo ver algo de los movimientos. A lo que el Rey Galáctico le dice que puede deberse a una técnica del salto en el tiempo, así que sin más decide adentrarse en la plataforma y convertirse en Super Saiyajin azul. Hit le diría que se rinda, pero ella no haría caso, por lo que sin más comienzan su batalla, en la que Hit golpearía por ahí y por allá, hasta que Gookie logra prever sus movimientos y alejarlo de una patada. Hit se sorprende de lo que acaba de pasar, y decide no confiarse en su combate, donde ambos estarían dando lo mejor de sí, pero de repente Gookie recibiría un golpe desprevenido de Hit.
el cual diría que logró aumentar su técnica de salto en el tiempo, donde Gookie decide no rendirse y seguir peleando. Gookie lograría nuevamente acostumbrarse a los nuevos movimientos del legendario asesino, llegando al punto de que este nuevamente logra superar su velocidad y dejarla fuera de combate. Después Goku entraría nuevamente por la oportunidad de volver a pelear, además de también reemplazar el turno de Majin Buu. Goku se convierte en Super Saiyajin Azul, y ya habiendo visto la batalla anterior le sería más fácil prever los movimientos de este. Goku usaría el Kaioken y le complicaría más las cosas a Hit, llegando al punto de vencerlo, porque Goku aquí no es un idiota, y así le demostraría que nadie se mete con su hermana. Posteriormente Champa desearía matar a sus participantes, pero Zeno habría aparecido ante todos para felicitar el torneo que se llevó a cabo. Champa y Vados se van junto a sus participantes de vuelta a su universo, y los del universo 7 se alejarían del planeta para liberar la última super esfera que se encontraba en el planeta sin nombre, y de ahí invocarían a Super Shenlong para que Bills le pida que restaure la Tierra del universo 6. La paz para nuestros personajes regresaría desde entonces. ¿O eso es lo que creían? Como siempre espero su buen apoyo a esta parte, al igual que los dibujos para la siguiente y así tener sus respectivos saludos. Saludos para Luis Dorame Bojorques, se te agradece. No olviden tampoco de dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.